Me condujo luego hacia el pórtico que miraba al oriente, y entonces la gloria del Señor de Israel llegaba del norte, de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también con la que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en el templo por el pórtico que miraba a oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior. Y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba el templo. Y oí que alguien me hablaba desde el templo, mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron. Por eso los he levantado de mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe este templo hacia la casa de Israel, para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Si se avergüenzan de toda su conducta, enséñale la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo en la cumbre del monte. Todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es fuero del templo. Y estas son las dimensiones del altar en codo de codo y palmo. Su cavidad, un codo por un codo de ancho. El reborde junto a la ranura, todo alrededor un palmo. Y está a la altura del altar, desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior. 2 codos por un codo de ancho, desde el zócalo pequeño hasta el grande. 4 codos por codo de ancho. El fóculo tenía 4 codos y por encima del fóculo había 4 cuernos. El fóculo medía 12 codos de largo por 12 codos de ancho. Era cuadrado por sus 4 lados, y el zócalo 14 codos de largo por 14 de ancho. Un cuadrado, el rebote todo alrededor medio codo, y la cavidad todo alrededor un codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé: estas son las disposiciones del altar, el día en que sea erigido para ofrecer en él holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Yahvé.
Les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre y rociarás los 4 cuernos, los 4 ángulos del zócalo y el reborde, todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado. Se le quemará en una dependencia del templo, fuera del santuario. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, en sacrificio por el pecado. Y se quitará el pecado del altar como se hizo con el novillo. Cuando hayas acabado de quitar el pecado, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante de Yahvé, y los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán delante de Yahvé. Y los sacerdotes les echarán sal en el holocausto a Yahvé, y los ofrecerán en el holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerás el macho cabrío del sacrificio por el pecado. Cada día será también el sacrificio del novillo, del carnero, sin defecto, tomado del rebaño. Así durante 7 días se hará la expiación del altar. Se le purificará y se le consagrará. Pasados estos días, desde el octavo en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestro holocausto y vuestro sacrificio de comunión. Y yo os seré propicio, oráculo del Señor Yahvé.